Imagine uno de los profetas más emblemáticos de las Escrituras. Ha fascinado a creyentes y estudiosos por igual a lo largo de los siglos. Nacido en una era de turbulencia y cambio, su vida y su misión están envueltas en misterio y significado profundo. Isaías, este profeta, conocido por su valentía y sus visiones trascendentales, jugó un papel crucial en la historia del pueblo de Judá, advirtiendo sobre las consecuencias de alejarse de Dios y profetizando eventos futuros con una precisión asombrosa. Pero ¿por qué Isaías cambió toda la historia de Judá? ¿Era un elegido divino o era algo diferente a las demás personas? Se hizo famoso por andar desnudo y renunciar a muchas cosas para afirmar su conexión con Dios. ¿Conoces la historia que se conoció como la locura divina? En el vídeo de hoy descubrirás en este completo y detallado estudio por qué Isaías jugó un papel fundamental en la historia que refleja nuestra vida hasta el día de hoy. Pero primero, asegúrate de compartir este video con alguien que amas. Estoy seguro de que no te arrepentirás. El contexto en el que Isaías vivió fue uno de los más desafiantes para el reino de Judá. En medio de amenazas externas y la constante tentación de la idolatría, Dios eligió a Isaías para ser su voz, un faro de luz en medio de la oscuridad. A través de él se transmitieron mensajes divinos que no solo buscaban corregir, sino también consolar y guiar al pueblo elegido hacia un futuro mayor. La figura de Isaías destaca no solo por su papel profético, sino también por la profundidad de su conexión con lo divino. Fue un hombre que vio más allá de su tiempo, cuyas palabras han trascendido generaciones. La relevancia de sus mensajes y visiones sigue siendo un tema de estudio y admiración en la actualidad, invitándonos a explorar el misterio y la sabiduría contenida en sus escritos. La vida de Isaías fue un testimonio de fe y obediencia en medio de la adversidad. Desde su llamado divino quedó claro que su misión no sería fácil. Vivir como profeta de Dios en una época de gran inestabilidad política y espiritual requería una determinación y una valentía excepcionales. Isaías aceptó este llamado con una devoción inquebrantable, preparado para enfrentar los desafíos que vendrían. Durante su ministerio, Isaías se encontró en el centro de eventos críticos que definirían el destino de Judá. A través de él, Dios advirtió al pueblo y a sus líderes sobre las consecuencias de sus acciones, ofreciendo también promesas de restauración y esperanza si se volvían de sus malos caminos. Su habilidad para navegar estos tiempos turbulentos, manteniendo su integridad y fe, es un poderoso ejemplo de liderazgo espiritual. Isaías no solo fue testigo de la gloria y la caída de reyes, sino que también experimentó de primera mano la misericordia y la justicia divinas. Sus profecías abarcaron desde la inminente destrucción hasta la venida de un futuro Mesías, pintando un cuadro complejo del plan divino para la humanidad. A través de sus ojos somos capaces de vislumbrar la profundidad del amor de Dios y su deseo de redención para su pueblo. En uno de los actos más desconcertantes y simbólicos de su ministerio, Isaías fue instruido por Dios para caminar desnudo y descalzo por las calles. Este acto extremo no era un mero ejercicio de autohumillación, sino un poderoso mensaje divino dirigido al pueblo de Judá. Representaba la vulnerabilidad y la desolación a las que estarían expuestos si continuaban ignorando las advertencias de Dios. Este acto profético se extendió por 3 largos años, durante los cuales Isaías se convirtió en un símbolo viviente de las consecuencias del pecado y la apostasía. A través de su ejemplo, Dios buscaba impresionar en el corazón de su pueblo la seriedad de su situación y la urgencia de la reconciliación. Era un recordatorio visual que no podía ser ignorado, una llamada a la reflexión y al arrepentimiento.
La imagen de Isaías, despojado de toda dignidad externa, resonaba profundamente con una sociedad que valoraba el estatus y la apariencia, forzándolos a confrontar sus propias vulnerabilidades y necesidades espirituales. Este acto no solo desafiaba las convenciones sociales, sino que también servía como una metáfora potente del despojo que enfrentaría el pueblo si seguía desoyendo la voz de Dios. La reacción del pueblo ante la visión de Isaías, caminando así por las calles, variaba entre la incredulidad y el despertar espiritual. Algunos lo veían como un loco, mientras que otros percibían la profunda seriedad de su mensaje. Con cada paso descalzo y cada mirada que soportaba, Isaías encarnaba la urgente advertencia de Dios, convirtiéndose en un espejo del alma colectiva de su pueblo. Este acto extremo de obediencia y humillación personal subrayaba la profundidad del compromiso de Isaías con su misión divina. A través de este sacrificio personal, Isaías logró comunicar una verdad ineludible. La relación entre el pueblo y su creador estaba en peligro. La desnudez de Isaías no era solo un llamado a la reflexión, sino un grito desesperado hacia la redención. Este momento en la historia de Judá sirvió como un punto de inflexión, una invitación a reconsiderar sus caminos y volver a una relación más auténtica y obediente con Dios. La osadía de Isaías enfrentando la vergüenza y el ostracismo ilustra el sacrificio extremo al que estaba dispuesto para cumplir su llamado profético, marcando un ejemplo de fe inquebrantable y obediencia incondicional. La decisión divina de mandar a Isaías a caminar desnudo y descalzo estaba cargada de simbolismo. En la cultura de la época, la desnudez era sinónimo de deshonra y vulnerabilidad máxima, reflejando el estado espiritual de un pueblo que había abandonado la protección y guía de su Dios. Este acto dramático no solo capturó la atención del público, sino que también comunicó un mensaje inconfundible sobre las consecuencias del pecado y la lejanía de lo divino. El simbolismo detrás de este acto se extiende más allá de la advertencia. Representaba también la purificación y el retorno a lo esencial, despojándose de las falsedades y las idolatrías que habían capturado el corazón del pueblo. Isaías, en su vulnerabilidad, encarnaba la verdad desnuda de la palabra de Dios, libre de adornos o disimulos. Este mensaje era tanto una advertencia como una invitación a la redención, ofreciendo la posibilidad de restaurar la relación rota con el Creador a través del arrepentimiento sincero. La misión de Isaías, marcada por este acto de desnudez, se convierte en una metáfora poderosa del camino espiritual que cada creyente está llamado a recorrer. Despojarse de las capas de ego, orgullo y materialismo para volver a la esencia de nuestra fe es un mensaje que trasciende el tiempo y la cultura. Isaías nos recuerda que, a veces, es necesario enfrentar nuestra propia vulnerabilidad y desnudez espiritual para redescubrir nuestra dependencia y necesidad de Dios. A través de este sacrificio personal, Isaías logró comunicar una verdad ineludible. La relación entre el pueblo y su Creador estaba en peligro. La desnudez de Isaías no era solo un llamado a la reflexión, sino un grito desesperado hacia la redención. Este momento en la historia de Judá sirvió como un punto de inflexión, una invitación a reconsiderar sus caminos y volver a una relación más auténtica y obediente con Dios. La osadía de Isaías enfrentando la vergüenza y el ostracismo ilustra el sacrificio extremo al que estaba dispuesto para cumplir su llamado profético, marcando un ejemplo de fe inquebrantable y obediencia incondicional. La decisión divina de mandar a Isaías a caminar desnudo y descalzo estaba cargada de simbolismo. En la cultura de la época, la desnudez era sinónimo de deshonra y vulnerabilidad máxima,
reflejando el estado espiritual de un pueblo que había abandonado la protección y guía de su Dios. Este acto dramático no solo capturó la atención del público, sino que también comunicó un mensaje inconfundible sobre las consecuencias del pecado y la lejanía de lo divino. El simbolismo detrás de este acto se extiende más allá de la advertencia. Representaba también la purificación y el retorno a lo esencial, despojándose de las falsedades y las idolatrías que habían capturado el corazón del pueblo. Isaías, en su vulnerabilidad, encarnaba la verdad desnuda de la palabra de Dios, libre de adornos o disimulos. Este mensaje era tanto una advertencia como una invitación a la redención, ofreciendo la posibilidad de restaurar la relación rota con el Creador a través del arrepentimiento sincero. La misión de Isaías, marcada por este acto de desnudez, se convierte en una metáfora poderosa del camino espiritual que cada creyente está llamado a recorrer. Despojarse de las capas de ego, orgullo y materialismo para volver a la esencia de nuestra fe es un mensaje que trasciende el tiempo y la cultura. Isaías nos recuerda que, a veces, es necesario enfrentar nuestra propia vulnerabilidad y desnudez espiritual para redescubrir nuestra dependencia y necesidad de Dios. La desnudez y el caminar descalzo de Isaías no fueron un fin en sí mismos, sino medios poderosos para comunicar una lección divina. Este acto extremo tenía como objetivo sacudir al pueblo de su complacencia y llevarlos a una reflexión profunda sobre su relación con Dios. La aparente locura de Isaías era en realidad una manifestación de la sabiduría divina, un espejo que reflejaba la locura real, la de un pueblo que, teniendo todo para prosperar espiritualmente, elegía el camino de la rebeldía y la indiferencia. Detrás de este gesto yacía también una promesa de redención y esperanza. A través de la vulnerabilidad de Isaías, Dios estaba extendiendo una invitación al arrepentimiento, ofreciendo un camino hacia la restauración para aquellos dispuestos a escuchar y cambiar. Era un recordatorio de que, a pesar de la gravedad de sus transgresiones, el perdón y la misericordia divinos permanecían al alcance. Este acto simbólico de Isaías se convertía en un faro de esperanza, señalando hacia la posibilidad de una nueva relación basada en la confianza y el amor incondicional hacia su Creador. La resonancia de este gesto a través del tiempo habla de su poder y relevancia eterna. No era solo un mensaje para el pueblo de Judá, sino una lección universal sobre la importancia de la humildad, la penitencia y la obediencia a Dios. La vida de Isaías y su misión profética nos enseñan que, en ocasiones, las lecciones más profundas provienen de los actos más incomprensibles a los ojos humanos, invitándonos a buscar un significado más allá de la superficie. La entrega total de Isaías a la voluntad de Dios, incluso cuando esto implicaba un gran sacrificio personal, es un testimonio de su fe inquebrantable y su amor por su pueblo. Este acto extremo no fue solo un llamado al arrepentimiento, sino también una demostración de la gravedad con la que Dios toma la desobediencia y el alejamiento de sus caminos. A través de la vida y los actos de Isaías, se nos recuerda la importancia de permanecer fieles, obedientes y abiertos a la guía divina, sin importar cuán desafiante sea el camino. La narrativa de Isaías, llena de simbolismo, actos proféticos y mensajes divinos, continúa desplegándose a medida que exploramos las implicaciones de sus visiones, el impacto de sus profecías en su tiempo y las lecciones eternas que nos dejan. Cada paso que dio, cada palabra que pronunció, estaba imbuido de un propósito divino, buscando guiar a su pueblo hacia un futuro de esperanza y restauración. En este viaje a través de la vida y misión de Isaías, nos encontramos no solo con la historia de un profeta,
sino con un espejo de nuestra propia búsqueda espiritual, recordándonos la importancia de escuchar y seguir la voz de Dios en nuestras vidas. La profecía de Isaías sobre la devastación de Egipto y Etiopía se materializó con una precisión escalofriante, dejando una marca indeleble en la historia de estas naciones. La caída de estas potencias ante el avance de los asirios no solo fue un testimonio del poder destructivo de los imperios en ascenso, sino también una manifestación palpable de las advertencias proféticas de Isaías. La desolación que sobrevino a Egipto y Etiopía sirvió como un recordatorio sombrío de lo que ocurre cuando las naciones se desvían de los caminos de la justicia y la paz, ignorando las señales divinas que buscan guiarlas hacia un destino más benigno. La narrativa de esta destrucción no solo resuena como un eco a través de los corredores del tiempo, sino que también subraya la conexión intrínseca entre las acciones humanas y sus consecuencias en el mundo natural y político. La historia de estas naciones, una vez florecientes y luego asoladas, ofrece una lección cruda sobre la fragilidad de la grandeza humana y la soberanía divina que rige sobre los destinos de los pueblos. Para Judá, el impacto de estas profecías y su cumplimiento no podría haber sido más claro. La desobediencia a Dios y la alianza con poderes terrenales sin rectitud lleva inevitablemente a la ruina. Este episodio, profundamente arraigado en la memoria colectiva de Judá, reforzó la necesidad de adherirse a los preceptos divinos y rechazar las tentaciones de alianzas políticas y militares que prometían seguridad pero que estaban desprovistas de justicia y santidad. La devastación de Egipto y Etiopía no fue solo una lección para estas naciones, sino un aviso profético para todos los pueblos, incluyendo a Judá, sobre el precio de ignorar la voz de Dios y seguir caminos contrarios a sus designios. La caminata de Isaías, desnudo y descalzo, fue una lección simbólica cargada de significados y advertencias para el pueblo de Judá. Este acto no solo representaba la vulnerabilidad y la humillación que enfrentarían si seguían ignorando las leyes divinas, sino que también servía como un llamado al arrepentimiento y la conversión. La visualización de un profeta en tal estado de desnudez y despojo simbolizaba la situación espiritual de Judá, desvestida de su gloria por su infidelidad y alejamiento de Dios. Este poderoso simbolismo buscaba sacudir al pueblo de su complacencia, instándolos a reflexionar sobre su propia condición moral y espiritual. El impacto de esta lección en Judá fue profundo. Algunos vieron en la figura de Isaías un espejo de su propia desnudez espiritual y se sintieron movidos a buscar el perdón y la guía divina. Otros, sin embargo, optaron por ignorar la advertencia, continuando en su camino hacia la degradación moral y espiritual. La división de reacciones ante el acto de Isaías refleja la eterna lucha entre la luz y la oscuridad en el corazón humano, una lucha en la que la elección de seguir a Dios o apartarse de Él determina el destino de individuos y naciones. La lección simbólica de Isaías permaneció como un testimonio del compromiso de Dios con su pueblo, recordándoles que, a pesar de sus fallos y transgresiones, la oportunidad de redención y restauración siempre estaba al alcance. Este mensaje de esperanza y misericordia divina se convirtió en un pilar esencial en la identidad y la fe de Judá, reafirmando la importancia de la obediencia, la humildad y la búsqueda constante de la voluntad de Dios como fundamentos para la verdadera seguridad y prosperidad. Las profecías de Isaías han trascendido siglos, convirtiéndose en un testimonio del poder y la presencia divina. Su relevancia no se limita a los tiempos antiguos o a las circunstancias específicas de Judá.
sino que se extiende a todas las generaciones y culturas. A través de sus visiones, Isaías habló de temas universales como la justicia, la redención y la esperanza, que resuenan en el corazón humano independientemente del tiempo o el lugar. Las profecías de Isaías sobre el Mesías, en particular, han sido fundamentales para la fe cristiana, anticipando la llegada de Jesucristo y ofreciendo una visión de un futuro lleno de paz y reconciliación divina. La capacidad de las palabras de Isaías para hablar a múltiples generaciones demuestra la atemporalidad de la verdad divina. En momentos de desesperación, guerra y sufrimiento, las profecías de Isaías han servido como faro de esperanza, recordando a la humanidad la promesa de salvación y la presencia constante de Dios. Su llamado al arrepentimiento y a la conversión personal sigue siendo relevante, desafiando a cada individuo a reflexionar sobre su vida y su relación con lo divino. La trascendencia de Isaías destaca la naturaleza inmutable de Dios y su plan de redención para la humanidad. Las profecías no son solo predicciones del futuro, sino manifestaciones del amor y la misericordia divinos, que buscan restaurar y reconciliar a todas las criaturas con su Creador. Isaías, como profeta, se convierte en un puente entre lo divino y lo humano, entre el pasado, el presente y el futuro, invitándonos a participar en la historia sagrada que sigue desplegándose hasta hoy. Su legado es un recordatorio de que, a pesar de los cambios y desafíos del mundo, la palabra de Dios permanece eterna, ofreciendo guía, consuelo y esperanza a todos aquellos dispuestos a escuchar. La historia y las profecías de Isaías proporcionaron al pueblo de Judá lecciones cruciales sobre la importancia de la fidelidad hacia Dios y las graves consecuencias de la desobediencia. A través de la vida y el ministerio de Isaías se reveló el profundo amor y compromiso de Dios con su pueblo, a pesar de sus constantes fallas y rebeliones. Esta relación, marcada tanto por la misericordia divina como por la justicia, sirvió como un recordatorio constante para Judá de que su prosperidad y seguridad estaban intrínsecamente vinculadas a su lealtad y obediencia a los mandatos de Dios. Las profecías de Isaías no solo advertían sobre el castigo inminente por la infidelidad, sino que también prometían restauración y bendiciones para aquellos que se arrepintieran y volvieran al camino de la rectitud. Esta dualidad de juicio y esperanza reflejaba la esencia misma del mensaje divino a Judá, la invitación a participar en una relación basada en la confianza, el amor y el respeto mutuo. La fidelidad a Dios no se presentaba como una obligación onerosa, sino como el camino hacia la verdadera libertad y plenitud. Finalmente, las consecuencias de la desobediencia, tan vívidamente ilustradas en las caídas de Egipto y Etiopía, y en la propia vulnerabilidad simbólica de Isaías, eran un recordatorio sombrío de que alejarse de Dios lleva inevitablemente a la desolación y el sufrimiento. Sin embargo, en medio de la advertencia, siempre brillaba la posibilidad de redención. Este mensaje de Isaías, equilibrando la advertencia con la promesa, sigue siendo relevante para todas las comunidades de fe, recordándonos la importancia de mantenernos fieles a nuestros principios y valores más profundos. En el mundo contemporáneo, donde el individualismo y el escepticismo a menudo dominan el discurso público, las lecciones sobre obediencia y el poder divino que emanan de las profecías de Isaías adquieren una relevancia particular. La obediencia a una voluntad superior, especialmente en un contexto de fe, puede ser percibida como una limitación a la libertad personal. Sin embargo, el mensaje de Isaías nos invita a reconsiderar la obediencia no como una restricción, sino como una liberación de las cadenas del ego, el materialismo y la autodestrucción.
La idea del poder divino, tan central en las enseñanzas de Isaías, también ofrece una perspectiva refrescante en una era marcada por el avance tecnológico y la fe en el progreso humano. Reconocer que hay fuerzas más allá de nuestro control y entendimiento puede ser humillante, pero también puede inspirar un sentido de asombro y una búsqueda más profunda de significado en la vida. La dependencia de Dios, lejos de ser una señal de debilidad, se revela como la fuente de nuestra fuerza más grande, guiándonos hacia la paz y la justicia en nuestras comunidades y en nuestro mundo. En última instancia, las reflexiones modernas sobre las enseñanzas de Isaías nos desafían a mirar más allá de nuestras preocupaciones y deseos inmediatos, hacia una comprensión más amplia de nuestro lugar en el universo y nuestra responsabilidad hacia los demás. Este cambio de perspectiva, de lo individual a lo colectivo, de lo temporal a lo eterno, es esencial para abordar los desafíos globales que enfrentamos hoy. Isaías nos recuerda que en la obediencia a los principios divinos y en el reconocimiento humilde de un poder mayor que nosotros, encontramos nuestra verdadera vocación y propósito. La narrativa bíblica de Isaías caminando desnudo y descalzo ha sido objeto de un intenso debate académico a lo largo de los años. Algunos estudiosos argumentan que la descripción debe tomarse de manera literal, como un acto extremo de obediencia y una poderosa señal profética. Esta interpretación subraya la profundidad del compromiso de Isaías con su misión y la seriedad con la que debía tomarse su mensaje. Para estos expertos, la desnudez literal de Isaías simboliza la vulnerabilidad absoluta y la humillación que enfrentarían aquellos que se desviaran de los mandamientos de Dios, sirviendo como un recordatorio gráfico de las consecuencias de la infidelidad. Por otro lado, hay académicos que interpretan este episodio de manera simbólica o metafórica, sugiriendo que la desnudez de Isaías podría referirse a despojarse de su estatus o dignidad social, más que a una desnudez física literal. Esta perspectiva enfatiza la capacidad del lenguaje bíblico para utilizar imágenes potentes para comunicar verdades espirituales profundas, sin necesariamente implicar acciones físicas reales. Según esta visión, el acto de Isaías desafía las normas sociales y culturales, enfocándose en la urgencia y la gravedad de su mensaje profético sobre la inminente desolación y la necesidad de arrepentimiento. El debate sobre la interpretación literal versus simbólica de la desnudez de Isaías refleja la riqueza y complejidad de la tradición bíblica, que a menudo opera en múltiples niveles de significado. Más allá de este debate, lo que permanece incuestionable es el impacto duradero de las acciones y palabras de Isaías en sus contemporáneos y en generaciones futuras. La discusión académica no solo enriquece nuestra comprensión de estos textos antiguos, sino que también nos invita a reflexionar sobre las formas en que la fe, la obediencia y el compromiso con la justicia divina se manifiestan en nuestras propias vidas. Independientemente de cómo se interprete la desnudez de Isaías, el mensaje central de su ministerio, la llamada al arrepentimiento, la advertencia de las consecuencias de alejarse de Dios y la promesa de redención, sigue resonando. Esta historia nos desafía a considerar la seriedad con la que enfrentamos nuestras propias convicciones y la longitud a la que estamos dispuestos a ir en nuestra obediencia y fidelidad a principios más elevados. Las profecías de Isaías están imbuidas de un rico simbolismo que ha capturado la imaginación y el análisis de creyentes e intérpretes a lo largo de los siglos. Su habilidad para entrelazar acontecimientos futuros con poderosas imágenes simbólicas ofrece múltiples niveles de interpretación y significado.
Esta característica distintiva no solo subraya la complejidad del mensaje profético, sino que también refleja la profundidad de la comunicación divina, que trasciende el tiempo y el espacio para hablar directamente al corazón humano. Los símbolos utilizados por Isaías, desde la desnudez hasta el renuevo que brota del tronco de Jesé, invitan a una reflexión profunda sobre temas como la vulnerabilidad humana, la esperanza de redención y la promesa de renovación espiritual y nacional. Además, el simbolismo en las profecías de Isaías no solo anticipa eventos futuros, sino que también ofrece una crítica social y espiritual de su tiempo, revelando las tensiones y desafíos que enfrentaba el pueblo de Judá. La interpretación de estos símbolos requiere una comprensión no solo del contexto histórico de Isaías, sino también de las realidades espirituales que estos símbolos representan. A través de su profecía, Isaías insta a su audiencia a mirar más allá de la superficie de los acontecimientos mundanos y a ver la mano de Dios moviéndose a través de la historia, guiando a su pueblo hacia un futuro marcado por la justicia y la fidelidad. La relevancia de estos simbolismos proféticos se extiende más allá de la época de Isaías, alcanzando a lectores y creyentes en todas las épocas. En un mundo lleno de desafíos y cambios, los mensajes de Isaías ofrecen una perspectiva esperanzadora y un recordatorio de que, a pesar de las apariencias, Dios está activamente involucrado en los asuntos humanos, trabajando hacia la redención y la restauración de su creación. La riqueza simbólica de las profecías de Isaías continúa inspirando a quienes buscan entender más profundamente las verdades espirituales y su aplicación en la vida contemporánea. La vida de Isaías culminó en un destino trágico, marcado por su confrontación con el rey Manasés, uno de los monarcas más viles y paganos en la historia de Judá. El reinado de Manasés estuvo caracterizado por la idolatría y la injusticia, en directa oposición a los llamados de Isaías al arrepentimiento y la fidelidad a Dios. Esta tensión entre el profeta y el rey ilustra el choque entre la verdad divina y el poder terrenal, un tema recurrente en la historia de la fe. La valentía de Isaías al denunciar las maldades del rey pone de relieve la inquebrantable dedicación del profeta a la verdad, incluso frente a la amenaza de persecución y muerte. Según la tradición, la confrontación entre Isaías y Manasés alcanzó su clímax cuando el profeta fue ejecutado por orden del rey, un acto que simbolizó el rechazo final de Judá a la voz profética de Dios. Esta tragedia no solo marcó el fin de uno de los profetas más importantes de la Biblia, sino que también presagiaba el juicio divino sobre Judá por su persistente desobediencia y apostasía. La muerte de Isaías se convierte así en un poderoso testimonio del costo de la fidelidad a Dios en un mundo caído, así como un sombrío recordatorio de las consecuencias de abandonar los caminos divinos. Sin embargo, incluso en la muerte, la vida y el ministerio de Isaías continúan hablando poderosamente. Su martirio es un testimonio de la victoria final de la fe sobre el poder terrenal y la opresión. La memoria de Isaías y su compromiso inquebrantable con la verdad inspiran a creyentes de todas las generaciones a mantenerse firmes en su fe, sin importar los desafíos o las persecuciones que puedan enfrentar. A través de su sacrificio, Isaías se convierte en un símbolo eterno de la resistencia profética contra la injusticia y la idolatría, recordándonos que la fidelidad a los principios divinos puede exigir el mayor de los sacrificios, pero también promete la más profunda comunión con Dios.
El martirio de Isaías se ha envuelto en capas de misterio y reverencia a través de tradiciones y textos apócrifos que ofrecen detalles vívidos y a menudo dramáticos de su muerte. Uno de los relatos más conocidos, encontrado en la literatura apócrifa, describe cómo Isaías fue cerrado por la mitad por orden del rey Manasés. Este método de ejecución, particularmente brutal y desgarrador, resalta no solo la crueldad de Manasés, sino también la profundidad del compromiso de Isaías con su misión profética, dispuesto a enfrentar una muerte dolorosa antes que renunciar a la verdad revelada por Dios. Este relato del martirio de Isaías ha capturado la imaginación de creyentes a lo largo de los siglos, sirviendo como un poderoso recordatorio de la persecución que los profetas, y por extensión, todos los fieles pueden enfrentar en un mundo hostil a los mensajes divinos. La figura de Isaías, partido en dos, se ha convertido en un símbolo potente del testigo profético que, aunque pueda ser silenciado por la violencia, nunca es erradicado, sino que resuena aún más fuerte en la conciencia de la comunidad de fe. La narrativa del martirio de Isaías, con su énfasis en la fidelidad hasta el final, desafía a los creyentes modernos a reflexionar sobre la seriedad de su propia devoción a los principios divinos. En un mundo donde la fe a menudo se ve desafiada por el escepticismo, la indiferencia o la hostilidad abierta, la historia de Isaías invita a una renovada pasión por la verdad y la justicia, animando a los fieles a permanecer firmes en sus convicciones, sin importar los costos. Así, el legado de Isaías, fortalecido por los relatos de su martirio, continúa inspirando a generaciones de creyentes a vivir con un compromiso inquebrantable hacia Dios y su palabra revelada. El legado de Isaías se cimienta en su inquebrantable coraje, su compromiso con la verdad y su incansable búsqueda de la justicia. A través de sus profecías, Isaías no solo anticipó eventos futuros con asombrosa precisión, sino que también confrontó los males de su tiempo, desafiando tanto a líderes como a ciudadanos a vivir de acuerdo con los altos estándares morales exigidos por Dios. Este enfoque valiente y directo estableció a Isaías como un modelo de integridad profética, alguien que, a pesar de los peligros personales, nunca vaciló en proclamar la verdad. El compromiso de Isaías con la justicia se refleja en sus poderosos llamados a la equidad social, la compasión por los pobres y desfavorecidos y la condena de todas las formas de opresión e injusticia. Estas enseñanzas son especialmente relevantes en nuestro mundo contemporáneo, donde tales problemas persisten y demandan nuestra atención y acción. Isaías nos recuerda que la verdadera fe se manifiesta en la práctica de la justicia y el amor, extendiendo la mano a los necesitados y luchando por un mundo más justo. El coraje, la verdad y la justicia que caracterizaron la vida y el ministerio de Isaías no solo constituyen el núcleo de su legado, sino que también ofrecen una guía invaluable para los creyentes de todas las épocas. En Isaías encontramos inspiración para enfrentar con valor las injusticias de nuestro tiempo, armados con la verdad divina y movidos por un compromiso inquebrantable con la justicia. Su vida nos desafía a ser fieles portavoces de Dios en nuestro propio contexto, siguiendo su ejemplo de valentía y fidelidad. La determinación de Isaías de seguir la voluntad de Dios, incluso frente a la adversidad y el peligro, ofrece una fuente profunda de inspiración para la fe moderna. En un mundo donde los valores espirituales a menudo se ven socavados por el materialismo y la indiferencia, la historia de Isaías resuena como un llamado poderoso a la autenticidad y la convicción en nuestra vida espiritual.
Su ejemplo nos motiva a perseguir nuestra misión divina con una determinación inquebrantable, sin importar los obstáculos o desafíos que enfrentemos. La determinación de Isaías también se refleja en su firmeza al comunicar el mensaje de Dios, una cualidad esencial en tiempos de confusión y relativismo moral. Para los creyentes hoy, Isaías se convierte en un modelo de cómo mantenerse firmes en la verdad, promoviendo el Evangelio con claridad y compasión, sin comprometer las enseñanzas fundamentales de nuestra fe. Su vida nos insta a ser valientes en nuestra defensa de la justicia y la verdad, recordándonos que nuestra fidelidad a Dios debe prevalecer sobre nuestra necesidad de aprobación humana. En última instancia, la determinación de Isaías inspira a los creyentes modernos a vivir una fe que no solo se profesa con palabras, sino que se demuestra a través de acciones concretas. Nos anima a comprometernos profundamente con nuestra espiritualidad, buscando siempre la guía divina y actuando como agentes de cambio en el mundo. Siguiendo el ejemplo de Isaías, podemos encontrar la fuerza para navegar las complejidades de la vida contemporánea con gracia, perseverancia y un compromiso inquebrantable con nuestros valores espirituales. Oh Señor, que nos hablaste a través de tu siervo Isaías, invocamos la misma fuerza y fe que lo guiaron en su camino de obediencia y proclamación de tu verdad. Ayúdanos a mirar su vida como un faro de luz en nuestros propios viajes espirituales, inspirándonos a vivir con coraje, comprometidos con la justicia y la verdad. Danos la determinación para enfrentar los desafíos de nuestro tiempo, armados con la sabiduría de tu palabra y la compasión de tu corazón. Concédenos la claridad para ver más allá de las dificultades del momento, recordando siempre que tu voluntad trasciende nuestras circunstancias inmediatas. Infunde en nosotros un espíritu de valentía que nos permita hablar tu verdad, incluso cuando el mundo se oponga. Que, al igual que Isaías, nuestra fe no flaquee ante las pruebas, sino que se fortalezca, reflejando tu luz y amor en cada palabra y acción. Señor, que la historia de Isaías nos recuerde siempre el poder de la fe inquebrantable y la importancia de vivir de acuerdo con tus enseñanzas. Que su legado inspire nuestras vidas, llevándonos a un compromiso más profundo contigo y con nuestro prójimo. Amén. La vida y las profecías de Isaías se erigen como un faro de luz en un mundo que demasiado a menudo se ve envuelto en las sombras de la injusticia, la desinformación y la apatía espiritual. Este profeta del antiguo Israel, con su incansable búsqueda de justicia, su valiente proclamación de la verdad y su inquebrantable fidelidad a Dios, resuena profundamente en los corazones de los creyentes contemporáneos. La determinación de Isaías por adherirse a los mandatos divinos, incluso frente a adversidades personales significativas, no solo es inspiradora, sino también desafiante, empujándonos a cuestionar y profundizar en nuestro propio compromiso con los principios fundamentales de nuestra fe. En tiempos donde la desesperanza y la confusión parecen abrumadoras, las palabras y visiones de Isaías ofrecen un refugio y una guía esenciales. Nos recuerdan que, sin importar cuán insuperables puedan parecer las circunstancias, la fidelidad de Dios permanece inquebrantable. Las promesas de Isaías de restauración y paz brindan un recordatorio oportuno de que la oscuridad nunca tiene la última palabra. La luz de Dios, en última instancia, prevalecerá, iluminando el camino hacia un futuro marcado por la esperanza y la renovación. Este legado de Isaías trasciende la mera memoria histórica para convertirse en un llamado activo y vibrante en la vida de cada creyente hoy. Nos insta a vivir vidas de integridad, a perseguir incansablemente la justicia y a caminar humildemente junto a Dios.
Este profeta antiguo nos recuerda que nuestra fe debe manifestarse en acciones concretas que impacten el mundo a nuestro alrededor de manera positiva y transformadora. Isaías no es meramente una figura del pasado distante de Israel, es un compañero eterno y un mentor en nuestra propia jornada espiritual. Sus enseñanzas y ejemplo continúan guiando, inspirando y desafiando a creyentes en todas las épocas y en todos los rincones del mundo. En él encontramos una voz que clama en el desierto de nuestro tiempo, llamándonos a la conversión, al compromiso y a la esperanza. La relevancia de Isaías en el mundo actual no puede ser subestimada. En una era donde la verdad a menudo se encuentra distorsionada y la justicia es eludida, las profecías y admoniciones de Isaías se destacan como un recordatorio crucial de los valores eternos que deberíamos esforzarnos por encarnar. Su vida nos desafía a ser portadores de luz en la oscuridad, a ser voces de verdad en medio de la confusión y a ser instrumentos de justicia donde impera la injusticia. Además, Isaías nos enseña la importancia de la esperanza. En sus profecías, la visión de un mundo redimido y restaurado nos motiva a mirar más allá de nuestras circunstancias actuales, hacia un horizonte lleno de posibilidades divinas. Nos recuerda que, con fe, la visión de un futuro más brillante no es solo un sueño lejano, sino una promesa divina que se puede alcanzar. Así, el legado de Isaías se convierte en una fuente inagotable de fuerza y motivación para los creyentes de hoy. Su ejemplo nos insta a no ceder ante el desaliento o el miedo, sino a perseverar en nuestra fe y en nuestras acciones justas, sabiendo que estamos respaldados por la promesa divina de presencia, guía y bendición. Isaías se mantiene como un testigo poderoso de lo que significa vivir una vida dedicada a Dios y a sus caminos. Su historia no es solo un capítulo en el libro antiguo de la fe judía, sino una invitación continua a cada uno de nosotros para vivir de manera que refleje la luz, el amor y la justicia de Dios en nuestro mundo. Nos llama a abrazar con valentía nuestra vocación como creyentes para ser agentes de cambio en un mundo que desesperadamente necesita la esperanza y la verdad que solo Dios puede ofrecer.